Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 6:29 en Radio Panamá, y después de 3 años de emitido un fallo de inconstitucionalidad del contrato ley de Minera Panamá y 5 meses de la desestimación de los recursos por improcedentes, finalmente la Corte Suprema de Justicia remite el oficio para su publicación en Gaceta Oficial. Esta explicación, esta alerta la hizo saber el Centro de Incidencia Ambiental ayer en sus redes sociales, y esta mañana está con nosotros María Gabriela Dutari. Ella es abogada del CIAM, de este centro, para ayudarnos a entender qué significa este mensaje. Licenciada Dutari, gracias por estar aquí en Radio Panamá. Bienvenida. ¿Cómo reaccionan ustedes a esta noticia que se le venía dando seguimiento desde hace precisamente 3 años, cuando fue emitido este fallo? Gracias, Alexandra. Nosotros no puedo decir que estamos sorprendidos, pero obviamente estamos decepcionados de que la Corte esté actuando tan lento en una materia que es de tal importancia, que no esté aplicando la debida celeridad que esto amerita, que no se esté tampoco rigiendo por los términos que prescribe el Código Judicial, porque demoró muchísimo para dar las aclaraciones de sentencia que al final no modifican la decisión de la Corte, ¿no? Entonces, estamos contentos de que, bueno, finalmente se va a publicar el fallo, pero todo este retraso, pues obviamente levanta suspicacia y pues nos crea cierta preocupación. ¿Por qué? Porque están pasando muchas cosas en los temas de minería, ¿no? El gobierno está negociando un nuevo contrato con Minera Panamá, a pesar de que sigue con la misma tónica y quiere aplicar los mismos métodos que fueron los que causaron la declaración de inconstitucionalidad del otro contrato, ¿no? O sea, se va a saltar el proceso de licitación pública y el concurso que debería tener el otorgamiento de una concesión de este tipo. También el gobierno ha anunciado que la minería la ve como un pilar económico de recuperación económica para el país, algo que nosotros cuestionamos, y no solamente nosotros, sino muchos otros actores. Y bueno, también está la situación esta de los certificados de acreditación de uso de suelo, que el gobierno también está apurado a conceder en el área de Donoso, ¿no? El gobierno ha explicado que es para satisfacer necesidades de personas que viven en el área protegida antes de su creación. Sin embargo, todo este proceso ha sido muy apurado y bueno, también crea suspicacia, ¿no? Porque no es extraño los procesos de acumulación, acaparamiento de tierras por parte de empresas, y no solamente la minería, sino la agroindustria, que se quieren hacer con las tierras para entonces controlar los recursos naturales que están en ellas con mayor facilidad. Entonces hay como muchas situaciones que crean preocupación, pero yo diría que sobre todo es el tema de esta tardanza extrema, que no es la debida, ¿no? Y bueno, que al final todo esto surge porque el CIAM ha estado insistiendo sin parar, tratando de preguntar, ha hecho protestas en frente de la Corte, ha presentado solicitudes de información a la Corte, a la Gaceta Oficial, preguntando dónde está el fallo. O sea, esto nunca como que ha venido de forma espontánea u orgánica de las instituciones, ni de Gaceta Oficial ni de la Corte. Entonces, bueno, por eso hay tanta preocupación y suspicacia al respecto. Gabriela, buenos días, les saluda Mirna, y yo quisiera preguntarle, pareciera que se anotaron un triunfo ayer ustedes como agrupación y también otras agrupaciones adicionales, cuando se anunció que había sido derogado el decreto ejecutivo que establecía eso que usted menciona, el procedimiento especial de expedición de certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas. ¿Cómo reaccionaron ustedes cuando supieron la noticia? Fueron semanas de presión, da la impresión que si no hubiera sido así, esto hubiera pasado agachado y nadie hubiera hecho nada, ¿no? Bueno, Mirna, definitivamente es positivo que este proceso que el gobierno estaba impulsando con tanta fuerza, a balazo, como diríamos en buen panameño, se haya detenido. Yo no diría que es una victoria, porque el decreto 143, que deroga el 141,
básicamente dice que los certificados de acreditación de uso de suelo o la acreditación de uso de suelo es algo de suma importancia para el gobierno y desean ponerlo a consulta pública. Entonces, no reconoce que esto sería una herramienta compleja, atípica, ilegal, sino que dice hay que hacer una consulta pública. Y bueno, realmente ese no es la declaratoria que nosotros esperábamos escuchar. Nosotros, después de que el presidente dijo que estaban diseñando y tratando de buscar soluciones específicamente para la gente del distrito de Donoso, que ya sabemos que es un área de mucho conflicto, o sea, hay conflicto humano, hay conflicto por la tierra, por los recursos naturales, obviamente ahí también está la minera, está el corredor biológico mesoamericano. Entonces el presidente dice que va a buscar una solución con sus expertos y que van a hacer un proceso participativo, inclusivo, pero al final lo que el decreto pareciera decir es, necesitamos hacer una consulta pública y ya. Entonces, eso obvia el hecho de que este tema de acreditación de uso de suelos, como fue concebido por el Ministerio de Ambiente, está mal. Entonces, es como si solamente viera un pedacito de la pintura o del bosque, que es ese tema de los certificados y de esa acreditación que el Ministerio de Ambiente pensaba hacer con ANATI. Entonces, nos causa preocupación, para ser honesta. No pensamos que esto es un triunfo, nos alegra obviamente que este proceso se pare, o al menos se detenga momentáneamente, porque el gobierno le estaba dando duro, sobre todo a Nati, impulsando y entregando solicitudes, pero nos causa pues preocupación que el gobierno no esté como viendo el panorama completo y toda la complejidad que tiene este asunto, y que simplemente lo plantee, al menos desde el decreto 143, como algo que necesita consulta pública y ya. ¿Y qué pasa con los certificados que ya se otorgaron? Bueno, que nosotros tengamos conocimiento, no se han entregado certificados. Lo que la ANATI estaba haciendo era entregándole a las personas de las áreas, empezando por Donoso, entregándoles las solicitudes para que ellos pudiesen pedir certificados. No sé, o sea, que tengamos conocimiento, no se han entregado certificados. Sería bueno que la institución aclarara eso. Sería increíble que en el corto tiempo que este decreto estuvo vivo se hubiesen entregado certificados. O sea, jamás se ha actuado con tanta celeridad, si ese fuese el caso, pero que nosotros tengamos conocimiento, pues no ha sido el caso. Sería bueno que las instituciones que están involucradas aclararan si ha sido así o no. Lo cierto es que sí hubo mucho interés en ese tema. La gente de las comunidades, algunas se oponían porque no lo veían como una respuesta a sus demandas, pero yo también conozco a nivel personal que también había gente que veía temas de bienes y raíces y real estate, que también estaban haciendo debidas diligencias y tratando de averiguar para entregarles resúmenes ejecutivos y cómo hacer comunicaciones para sus clientes que están interesados en temas de bienes y raíces, para que supieran que, bueno, ahora se iban a poder comprar tierras en áreas protegidas, ¿no? Entonces, todo eso es preocupante. O sea, es la palabra que estoy usando, pero es que realmente es así, ¿no? Entonces, siento que sí es necesario que el gobierno dé aclaraciones sobre el corto tiempo de vida que tuvo este decreto, bueno, cuáles fueron sus resultados y al final en qué quedaron las cosas. Igualmente, María Gabriela, yo quisiera preguntarle a usted, ya que hemos conversado sobre el tema del decreto que causó tanta controversia, hablemos de la negociación que sigue el gobierno nacional con Minera, la empresa minera Panamá. Dice el ministro ayer que la negociación avanza bastante y se han dejado acuerdos ya claros en lo ambiental y lo legal, pero aún en lo económico sigue la discusión, que todavía en enero del 2022 va a seguir ese debate. ¿Cómo analizan ustedes lo que hasta el momento está ocurriendo con esa negociación, o si tienen ustedes acceso a esa información? De ninguna forma tenemos acceso, y es parte de la razón por la que nos hemos estado quejando, no solamente desde el Centro de Ciencia Ambiental, sino desde una coalición que agrupa a organizaciones sociales, a comunidades, a organizaciones científicas,
que se llama el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que básicamente denuncia esto como algo ilegal que se da no solamente de forma cerrada, sino a espaldas de la gente que estaría más afectada, porque esas negociaciones se están haciendo en la ciudad de Panamá, o sea, ni siquiera yo no sé, por cuestión de protocolo, han decidido hacerlas en Penonomé o qué sé yo, no, o sea, se hacen en Ciudad de Panamá, nadie tiene acceso, nadie sabe exactamente qué se negocia, los resultados que han publicado realmente son... No hay nada nuevo, me explico, o sea, son unas cuestiones que realmente dan un poquito de vergüenza y todo, como que, bueno, la empresa accedió a que se va a regular y va a cumplir con la legislación ambiental de Panamá. Eso es algo que le debería tocar a todas las empresas en Panamá, o que va a cumplir o se va a pegar al código de trabajo y no va a tener un trato diferenciado. Eso no debería ser. Entonces, desde el Movimiento Panamá Vale Más en Minería y por supuesto el Centro de Incidencia Ambiental, denuncia estas negociaciones como algo ilegal, algo que es no solamente moralmente reprensible, sino que es ilegal, porque de vuelta están negociando para entregarle la concesión a esta empresa sin que haya un concurso y sea de a dedo. O sea, es exactamente las mismas razones por las que la Corte declaró inconstitucional el contrato de ley anterior. Y obviamente la empresa continúa sus operaciones a pesar de que su contrato quedó nulo, porque el contrato, la relación contractual no puede existir sin que esa ley la haya aprobado. Entonces, al derogarse, pues ya no tienen un sustento jurídico, pero ellos siguen operando como si nada, y esta es una tónica que el gobierno de Panamá está usando mucho. Lo mismo sucede con Minera Cerro Quema, o bueno, no es lo mismo, algo parecido, que es que una empresa que no tiene un contrato legalmente vigente sigue pagando cánones al Estado, haciendo trabajos de exploración. O sea, no, es una cuestión que jurídicamente es muy difícil de comprender, o sea, no tiene sentido y el Estado actúa al margen de las leyes y de la Constitución. Así que por eso lo denunciamos. Precisamente por eso, licenciada Dutari, yo siento que esa publicación de ayer de que ya va a salir en Gaceta Oficial después de 3 años, cosa que también es inusual que demore 3 años en publicarse en Gaceta Oficial un fallo, tiene que marcar una diferencia, o debería en el mundo ideal marcar una diferencia, porque como bien ha explicado usted, la minera sigue funcionando, pero es que estábamos como en una especie de limbo, porque aunque había un fallo, al no estar publicado, el gobierno insistía en que el contrato era perfectamente legal, y así lo ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro. Ahora, cuando se publique, y ojalá se publique pronto, ¿qué argumento va a tener el gobierno para, por un lado, que la minera siga funcionando y por otro lado, seguir renegociando un contrato que ha sido declarado inconstitucional? O sea, legalmente hablando, jurídicamente hablando, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, realmente, sí, la publicación, como tú dices, Alexandra, es extemporánea, excesivamente extemporánea, pero es importante mencionar que el fallo está ejecutoriado, está en firme para las partes, independientemente de que lo hayan publicado o no. Eso lo establece el artículo 2568 del Código Judicial. El fallo quedará ejecutoriado 3 días después de su notificación. O sea, no hay nada que las aclaraciones de sentencia que posteriormente se pueda hacer que cambie ese fallo. O sea, ese fallo lo emitió la Corte y así se va a quedar. No hay acción que lo pueda modificar. Entonces, ¿para qué demorar tanto en sacarlo, no? Nosotros realmente quedamos un poco a la expectativa. Quisiéramos esperar y confiar en que el gobierno tratará esto de otra forma diferente, pero como hemos visto, la tónica de este gobierno ha sido crear, hacer como una gimnasia en interpretación jurídica y brincarse lo que corresponde. Entonces, pues no tenemos mucha fe en ese sentido, pues de que van a tratar de enmendar algo de lo que ha sucedido. O sea,
lastimosamente sentimos que las leyes no se están aplicando y que pues el gobierno simplemente las está ignorando. Entonces, quisiera decirte, el gobierno hará esto o hará aquello, pero hasta ahora no han hecho nada de lo que corresponde, así que nada nos indica que ahora que se publique el fallo, el gobierno va a suspender las actividades mineras, o se va a convocar una licitación pública, o van a detenerse las negociaciones. Ese no parece ser el escenario que tenemos enfrente, así que eso es lo que te Y puedo ante decir. eso, ¿qué se puede hacer entonces? Porque me quedo, creo que Mirna y yo nos miramos y quedamos como abiertamente no se está cumpliendo la ley. Entonces, ¿a qué se puede recurrir internacionalmente? Quizás, no sé. Bueno, el CIAM, como un centro de incidencia ambiental, como una institución dedicada a defender legalmente el medio ambiente y el derecho humano a un medio ambiente sano, recurre y busca agotar los recursos legales, crear jurisprudencia novedosa y, bueno, de cierta forma, tratar de hacer al gobierno que se haga responsable pues, de estas actuaciones, y para ello va a seguir recurriendo a nuestros tribunales, incluso a el Tribunal Máximo Panameño, que es la Corte Suprema de Justicia, por ser un tema pues, administrativo también, y piensa continuar con todas las acciones legales que sean viables en este caso, para que el gobierno una explicación, para que el gobierno reconsidere sus acciones y para que no se sigan cometiendo este tipo de actos que violan las leyes, la Constitución y nuestros derechos como ciudadanos. Licenciada Dutari, en una parte de una entrevista que dio el ministro Ramón Martínez, mencionaba aspectos ambientales que han sido bastante complicados de plantear o de negociar. Y decía 3 o 4 puntos que me llamaron la atención. Dice, una oficina dentro de la mina, personal 24/7 para supervisar plan de cierre de mina cada vez que se termina con un yacimiento y negociar fianzas de acuerdo a la actividad. ¿Son estos 4 puntos realmente lo más relevante desde el punto de vista ambiental? Hay muchas otras cuestiones que son relevantes, pero la actividad minera es una actividad que tiene un inicio y un final, porque se trata de una explotación de un recurso que no se renueva. O sea, los minerales los sacas de la tierra y se acaban. No es como, por ejemplo, los peces, que es un recurso biológico que puede regenerarse, o el suelo que puede seguir produciendo productos agrícolas, vegetales continuamente. O sea, tú sacas el mineral y se acaba. Entonces, por eso es que hay que tener planes de cierre, pero esa es una cuestión elemental. Debería ya existir, ¿no? Exacto. Entonces, no entiendo por qué se plantea ahora. Es decir, que todo este tiempo no ha existido ese plan de cierre de los yacimientos una vez se termina, no ha existido una oficina que supervise 24/7, o sea, ¿eso lo vamos a hacer ahora? Exacto, entonces ese tipo de declaraciones te demuestran que realmente el Estado no tiene capacidad fiscalizadora. Obviamente, tener una oficina dentro de la mina, por tener las instituciones que tenemos, que sabemos que son instituciones débiles, que son vulnerables, y bueno, por el costo que eso involucra, también nos hace cuestionarlo, ¿no? O sea, ¿quién le va a pagar a esos funcionarios? Y bueno, eso también los hace vulnerables a que puedan ser cooptados de alguna forma por la empresa, o sea, porque los pone dentro del el sitio que ellos deben fiscalizar. Entonces, eso es algo que nos preocupa también. O sea, no necesariamente es algo que va a rendir frutos positivos, es lo que queremos decir. O sea, tiene sus riesgos, tiene elementos de riesgos. Entonces, estas cuestiones que ha mencionado el señor ministro, algunas, como ya les comenté, como el hecho de tener un plan de cierre, lo que demuestran es que el gobierno está en tuco en los temas de fiscalización. Y hay poca planificación para la actividad minera. Y otros temas como el elemento este de tener funcionarios que vigilen,
son riesgosos, pero también demuestran que, de vuelta, lo mismo, el gobierno tiene poca capacidad para fiscalizar una actividad que es extensa, que es intensiva, que es también peligrosa. Entonces, ¿por qué continuar no solamente en ese proyecto, sino queriéndole apostar a la minería como una actividad para Panamá, que es un país tropical, donde llueve, donde la posibilidad de que las aguas se desborden o lleguen a escorrentías y contaminen es mucho más alta que en lugares secos donde usualmente se da la minería, la mega minería. Entonces, ¿por qué querer apostarle a esto, no? Es una cuestión contradictoria. Entonces, por un lado, Panamá se vende como un país de recursos naturales, de biodiversidad, y por otro lado, Panamá quiere apostarle a la mega minería, no solamente a la minería, sino a la mega minería, la minería a cielo abierto a gran escala. Eso es una cuestión un poco como esquizoide, no tiene sentido. Entonces, realmente esas declaraciones del ministro lo que causan es preocupación, porque iluminan y echan luz sobre todas las carencias que actualmente tiene el Estado panameño para fiscalizar una actividad tan peligrosa como la minería metálica. ¿Qué dice usted, licenciada Duttari, a esa gente que ve en la minería la esperanza de la recuperación económica, las promesas de que el país va a salir adelante, de que las comunidades empobrecidas van a encontrar fuentes de empleo, que es el argumento que básicamente ha utilizado el gobierno? ¿Qué responde usted? Yo pienso que hay que tener los ojos muy abiertos y hay que tratar de ser realistas. En Panamá la actividad minera no es nueva, hay actividad minera desde hace mucho tiempo y es una actividad que ha tenido numerosos fracasos. Entonces, no veo por qué ahora deba ser diferente. La actividad minera se viene desarrollando en Panamá desde hace décadas. Sin embargo, las comunidades rurales siguen empobrecidas, siguen teniendo carencias. Obviamente, en gran medida, la minería no las va a solucionar. O sea, un proyecto minero no lo va a solucionar porque no lo ha hecho en el pasado. Entonces, realmente es un poco egoísta del Estado decir que ellos, otra actividad económica, una actividad económica, una industria, les va a resolver, cuando el Estado también ha estado muy ausente de estas áreas que son áreas apartadas, no llegan los servicios públicos de salud, de educación, si llegan es de forma a veces deficiente. Entonces es una forma como de pasarle la papa caliente a otro, y ese otro no debe ser una empresa. Una empresa no es la que va a traer servicios públicos, agua, o sea, eso es una labor del Estado, eso es una responsabilidad del Estado, garantizar que esos derechos los tengamos todos los panameños y todos los ciudadanos. Entonces, yo pienso que hay que ser realista y no dejarse embelezar por estos discursos y mirar sobre todo los hechos y el pasado. ¿Qué ha sucedido en el pasado? No ha sucedido eso. Entonces, ¿qué hace pensar que esto sea lo que pase en un nuevo escenario, ¿no? Y también está la cuestión de que Panamá es un país sumamente desigual. Póngase que en términos macroeconómicos, pues sí, el país ahora sea un país de mediano ingreso, pero al final tenemos muchísimas poblaciones y hay una gran porción de la población panameña que vive en pobreza, y entonces alguien definitivamente se beneficia de la minería, pero ese alguien quién es. O sea, no son las personas que viven cerca de las comunidades, no son ellos quienes se llevan los mayores beneficios. Eso nos queda muy claro. Y me parece importante lo que resalta sobre la parte fiscalizadora del Estado, ¿no? Que realmente estas declaraciones lo dejan a uno pensando efectivamente eso.
Si se menciona ahora estos puntos de la supervisión de personal 24/7, del cierre de la mina cada vez que se termina con un yacimiento, de una oficina dentro del proyecto minero, deja mucho que pensar también, ¿no? Y sobre todo la parte económica, cuando me parece, licenciada Udari, que hay también una traba ahí, ¿no? La parte económica no surge un acuerdo, el ministro dice que la minera argumenta que ya se hicieron las inversiones y cambiarle ahora las condiciones no sería justo, pero el ministro también dice que las condiciones actuales no son justas tampoco desde el punto de vista económico, es decir, hay también otras interrogantes desde el punto de vista de lo que el país recibe, ¿no? Como dividendo. Bueno. Gracias, María Gabriela Dutari, esta mañana aquí en Radio Panamá, ayudándonos a entender este anuncio hecho de que será finalmente publicado este fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya tiene 3 años, imagínense. 6:54 en Radio